Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Este fin de semana, Presidenta, pues ocurrió un atentado, hubo disparos en la Casa Blanca. Usted emitió un mensaje de solidaridad con el presidente Trump y su esposa. Saber su opinión al respecto. Ya se van conociendo detalles del atacante y también de sus motivaciones. Debemos estar en contra siempre de la violencia, y más la violencia política, para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que pueda haber. Entonces no podemos nunca apoyar un acto violento, y por eso fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad diciendo que bueno que está bien el presidente Trump y su esposa, y condenamos este tipo de violencia. Gracias, Presidenta. También en otro tema preguntarle si la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya dio información de quién ordenó o quién autorizó la entrada de estos agentes de la CIA a Chihuahua, esta cooperación del gobierno de Chihuahua con la CIA. Particularmente se lo pregunto porque en la historia de esta agencia estadounidense pues están casos como el de Irán Contras y también presunta participación en golpes de Estado en América Latina. Además, pues está comprobado ya por la propia lectura de la Constitución mexicana y de la Ley de Seguridad Nacional, pues que esto implicaría delitos. El jueves se reunió la gobernadora con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ahí no dijo quién es responsable de esta participación, tampoco lo dijo en las horas subsiguientes, y evidentemente pues esta creación de una unidad de investigación que anunció pues no resuelve el punto. El punto es que se violó la Constitución, que hay una violación a la soberanía nacional, que hay delitos contra la seguridad nacional también de nuestro país, y por supuesto el tema constitucional. Todo eso es jurídico, no político, como intenta hacer ahora el líder del PAN, diciendo que pues esto es político. Evidentemente esto es jurídico e incluso podría implicar traición a la patria. La gobernadora no estuvo con Omar. Omar, el secretario de Seguridad, pues lo que le planteó es que era una violación, que el gobierno federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al gobierno federal. Entonces, pues ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos hasta que ella da la conferencia de prensa, dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó. Pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, ¿no? O fue la Fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad. No hay pues muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Entonces, pues vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto, pues es importante que se proceda en este sentido. Entonces, pues ya iremos informando, ¿no? El Gabinete de Seguridad irá informando. Y es muy importante lo que mencionas, porque la oposición toda, algunos no, por cierto, hay algunos políticos de la oposición que han dicho que debe tomarse en cuenta claramente las leyes de seguridad nacional para la relación con cualquier persona del extranjero que venga a hacer labores de seguridad. Pero en general los partidos políticos han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa de partidos políticos, y no lo es. A la presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía en primer lugar y la defensa del pueblo de México, además del cumplimiento de los compromisos que hicimos con el pueblo. Pero nos corresponde resguardar la soberanía nacional. Y resguardar la soberanía nacional quiere decir que se cumpla la ley. Entonces
Entonces tiene que llegarse al conocimiento de cómo fue esto. Repito nuevamente porque es importante, porque lo han dicho algunas personas del gobierno de Estados Unidos o senadores, nosotros lamentamos profundamente la muerte de las 4 personas. Lo humano siempre está por encima de todo. Entonces, por supuesto que lo lamentamos. Es un camino por la Sierra Tarahumara muy riesgoso. Circularlo en la noche a alta velocidad siempre es riesgoso. Y por supuesto que lamentamos que esto haya ocurrido. Ahora, como lo dije, porque es el argumento del presidente del PAN, que nosotros no queremos reconocer los avances en seguridad. Tan lo reconocemos que cada mes que informamos los resultados de seguridad, informamos Chihuahua, como informamos Querétaro, como informamos Aguascalientes, como informamos los estados que están gobernados por gobernadores que provienen del PAN o gobernadores que provienen del PRI, en el caso de Durango y Coahuila, o de MC, en el caso de Nuevo León y en el caso de Jalisco. Y nosotros no politizamos la seguridad. No politizamos la relación con los gobiernos de los estados, nunca, porque nuestra obligación es coordinarnos. Y tanto ellos gobiernan para sus estados como nosotros también. Entonces no politizamos la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente, y menos la seguridad. Entre todos tenemos que garantizar la seguridad del pueblo de México, en cualquier entidad de la República. Pero eso es muy distinto a lo que pasó en Chihuahua, que 2 personas extranjeras, a partir del accidente, del trágico accidente, pues nos enteramos que tienen una colaboración, incluso en operaciones en campo, con el gobierno de Chihuahua. Y esto pues no está permitido por las leyes y la Constitución. Y eso es lo que tenemos que defender. Que todos los estados de la República, todos los municipios, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la soberanía, de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes, pues eso es el Estado de Derecho. Sí, también revisar el tema del edificio donde se supone que ya hasta oficinas les iban a poner a estos agentes extranjeros. Presidenta, en otra pregunta también sobre el caso del hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en su momento pues pidió este alojamiento en la Embajada de Inglaterra, pues nosotros estuvimos revisando las leyes, sería el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano el que debería iniciar pues una investigación para saber si hubo algún tipo de violación o algún delito, y de ser el caso pues notificar a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción para que sea esta la que abra el expediente posteriormente, y en su caso, si fuera el punto, sancionar. En este sentido, pues quien debe de pedir a este Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano que se abra esta investigación es directamente el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Preguntarle justamente si el secretario Velasco ya le informó si se abrió esta investigación, si lo va a solicitar o qué procederían. Aclaro porque además lo comenté creo que el jueves de la semana pasada. Se presentaron quejas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del exterior. No es que hayamos levantado nosotros una investigación, sino que cualquier persona, un periodista o una persona cualquiera puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abre una investigación. Es automático, eso es lo que establece la ley. Entonces se abrieron quejas del exterior sobre este tema y a partir de ahí la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pues tiene que desarrollar la investigación. Vamos a esperar a ver qué informa la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. A mí lo que me parece como presidenta que es muy importante, lo hablamos con el secretario de Relaciones Exteriores, y él me lo comentó, no hay una regulación particular sobre estos temas, no hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas.
Entonces es muy importante que esta comisión de la que tú hablas y la Secretaría establezcan normas, porque es importante. Entonces, ¿cuál es la norma para la utilización de las embajadas? Hay cosas que están definidas, pero hay otras que no. Entonces, es muy importante que quede muy claro las embajadas de México, los consulados de México en el exterior, qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la embajada. Entonces es muy importante que dejemos claro eso para que no esté sujeto a ninguna interpretación. Entonces en eso ya está trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con esta comisión y aparte pues le correspondería a la Secretaría definir si hubo alguna violación, alguna norma o no. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Vamos. Eso, porque lo dije el viernes, también es independiente del buen trabajo que está haciendo Marcelo al frente de la Secretaría de Economía y su equipo. Bueno, vamos a ver a la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días. Elia Cruz de La Hoguera. Presidenta, también quisiera hacer un planteamiento acerca de esta incursión o esta operación que hicieron estos agentes estadounidenses. El fin de semana el Gabinete de Seguridad dio a conocer finalmente cómo es que ingresaron al país, que uno fue como visitante y el otro con un pasaporte diplomático. Presidenta, más allá del extrañamiento que ya envió su gobierno al gobierno de Estados Unidos, ¿usted ya le hizo algunas preguntas o algún reclamo quizá al embajador Johnson, específicamente porque él es finalmente el que da ese pasaporte diplomático? Ellos pueden entrar con pasaporte diplomático. ¿Cuál es el asunto de una persona de una agencia de los Estados Unidos? Por la Ley de Seguridad Nacional, tienen que acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienen que enviar un informe mensual de las labores que están realizando en el país. Entonces el Gabinete de Seguridad explica cómo fue que entraron. El asunto es ver posteriormente si estaban acreditados y las labores que estaban realizando. Ahora, en el comunicado al embajador y al gobierno de los Estados Unidos, esencialmente lo que decimos es: estamos trabajando con muy buena coordinación a partir del entendimiento que hicimos, con base en el respeto a la soberanía de ambos países, y ellos están de acuerdo en ese entendimiento. Entonces lo que le planteamos ahí es, no tenía conocimiento el gobierno federal de la participación de estas personas y esperemos que sea un caso de excepción, que a partir de este momento, pues, en efecto, como se venía haciendo, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador en una nota diplomática y ellos están de acuerdo en que se cumpla la Constitución y las leyes mexicanas. Entonces, para que esto quede como un caso de excepción y que no se vuelva a repetir una situación como esta, y que garanticemos, en efecto, que es una relación de coordinación con el respeto nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros, porque la relación tiene que ser una relación de respeto, más allá de pues que se aclare en particular este caso. Ahora, es distinto también al cumplimiento de las autoridades mexicanas sobre estos temas, y las autoridades mexicanas de los estados, de los municipios, tienen que cumplir con la Constitución y las leyes. Y eso lo deben defender todos los partidos políticos. No es un asunto de una persona, es un asunto de la defensa del Estado de Derecho. No se puede hablar del Estado de Derecho para unas cosas y para otras no. Entonces es la defensa del Estado de Derecho y de la soberanía. Y que esta situación que se presentó, en particular con el gobierno de Estados Unidos, pues sea algo de excepción y que se cumpla realmente
con la Constitución y las leyes, y la coordinación que tenemos, que está dando resultados en el marco del respeto a nuestra soberanía. Entonces, ¿para qué vulnerar esa coordinación si estamos dando resultados? Y no es que nosotros le demos resultados a ellos, es que en conjunto, en la relación bilateral, estamos dando resultados en ambos países. Recientemente ha habido 2 casos de detención de armas de Estados Unidos hacia México. Recientemente hubo un caso de un vehículo que venía hacia México cargado de un montón de armas de calibre de alto poder, y lo detuvieron en Estados Unidos. Entonces, pues eso habla de que la coordinación está funcionando. Entonces, no pongamos en riesgo esta coordinación y sigamos avanzando en el marco de las leyes de ambos países. Presidenta, ¿su relación con el embajador Johnson se mantendrá igual o habrá un distanciamiento? No, esperemos que este asunto se aclare y que sigamos colaborando y coordinando. Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con los Estados Unidos, pero sí tenemos que ser muy claros y hacer público todo esto que se presentó y decir, bueno, a ver, que este sea un caso de excepción y que no sea la regla. Gracias, Presidenta. Sobre este mismo tema, en La Hoguera consultamos a un especialista en seguridad y relaciones internacionales, quien nos mencionaba que este es un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y México, que socava la confianza que existe para esta colaboración, pero también él mencionaba que es importante que se mantenga esta coordinación porque es de interés mutuo para… Por eso hay que aclarar estos temas, porque hay que aclararlo y decir, a ver, pues la relación debe mantenerse en el marco que hemos establecido, en el entendimiento. Ese es lo que ha hablado el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador, y que sigamos con la coordinación, pero en un marco de respeto siempre. Nosotros tenemos una relación de iguales. Eso es muy importante. En la época de Calderón, particularmente, la relación no era de iguales, la relación era de subordinación, particularmente con los gobiernos del PRIAN, del periodo neoliberal, pero particularmente con los gobiernos del PAN y particularmente con el gobierno de Calderón. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de Calderón pues fue un gobierno que llegó totalmente deslegitimado, porque llegó con un fraude electoral. Entonces Calderón trató de legitimarse frente al pueblo con la famosa guerra contra el narco. No hay que olvidarlo eso. En 2006 en México hubo un fraude electoral. López Obrador debería haber sido presidente desde el 2006 y otro México hubiera recibido en el 2018 que el que recibió en 2018, porque todavía Cantarell tenía muchísimo petróleo, se recibieron muchísimos recursos que se destinaron a nada. Entonces Calderón llega con un fraude completamente deslegitimado y en diciembre de 2006 declara la guerra contra el narco en Michoacán. Y el resultado es más homicidios, más violencia en el país. En esa época hubo un periodo de mucha subordinación. Tan es así que hay pruebas de la participación de una de las agencias de Estados Unidos en los operativos en campo. Entonces, después con Peña Nieto pasa algo similar, aunque no con tanta apertura como con Calderón, que ahí sí fue la apertura total. Peña lo mantuvo, pero puso ciertos límites.
Y cuando llega el presidente López Obrador, pues ahí sí, llega y dice, a ver, la relación es de iguales, no es de subordinación. Nosotros no somos menos que Estados Unidos. Ellos no son más. O sea, no es un país que nos tenga que decir cómo nos comportamos. No, nosotros con la frente en alto, en una relación de igual a igual. Porque México es un gran país, respetado en el mundo entero, pero además esa es nuestra responsabilidad, darle a México la dignidad. Si algo se recuperó con la Cuarta Transformación, es la dignidad del pueblo de México. No solo son los programas de bienestar, no solo es el aumento al salario mínimo, no solamente es el cambio en el modelo económico, es la recuperación de la dignidad. Entonces, la relación con Estados Unidos es de iguales, nunca bajando la cabeza. Somos un país que con todo el mundo es de igual a igual. Nada de que somos menos, no. Esta idea que se promovió durante tantos años, del mexicano abajo del nopal, flojo, que del otro lado era el desarrollo y que de este lado era los mexicanos flojos. Los trabajadores mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. Sostienen la economía de aquí y sostienen la economía de allá. Hace poco que lo platiqué aquí, cuando se vinieron el tema de los aranceles, y platiqué con muchas empresas de Estados Unidos que tienen 100 años en México, como las empresas automotrices, 80 años. Y uno de los CEOs que se llaman, de los gerentes globales de una de las empresas automotrices, me dijo: las mejores armadoras de autos en el mundo están en México, y eso es gracias a los trabajadores mexicanos. No son comparables con ningún otro. Entonces, la relación es de iguales, no de subordinación. Entonces, así tiene que establecerse. Entonces, ¿cómo cooperamos? ¿Cómo nos coordinamos en todos los temas, y en particular en seguridad? En una relación de iguales. Y Estados Unidos ha hecho muchas cosas que México había estado pidiendo desde hace tiempo que no se hacían, como el detener armas. Bueno, recientemente incautaron laboratorios en Estados Unidos de metanfetaminas. Hubo uno de una incautación de fentanilo, pues recién en Nueva York, que es algo que nosotros hemos venido diciendo. Aquí puede haber muchos laboratorios de metanfetaminas, pero allá también. Entonces ellos están haciendo su trabajo allá, nosotros haciendo nuestro trabajo aquí, y mucha coordinación y colaboración e información que nos ayuda. Entonces, así hay que seguir trabajando, pero no con agentes, con funcionarios estadounidenses que no cumplen con los procedimientos mexicanos. Entonces, esperamos que esta sea una excepción y mantener la relación de coordinación y colaboración. Y a los mexicanos, a todas y a todos, la soberanía se defiende, la soberanía no se negocia. Este no es un asunto de negociación, pues ¿cómo vamos a negociar la soberanía? Entonces, este es un asunto de todas y de todos. Al pueblo de México le costó mucho su independencia, mucho. La propia independencia de la colonia española, de la corona, 11 años de guerra, lo que dejó la colonia en México, la invasión estadounidense a mediados del siglo XIX, que se lleva la mitad del territorio, con gobiernos muy entreguistas. Pues Santana está ahí en el basurero de la historia. Después la Reforma, la invasión francesa,
la recuperación de la independencia por el pueblo de México, Benito Juárez y los grandes liberales que dieron a México lo que somos hoy. Luego el porfiriato y su entreguismo, la invasión en 1914 de Estados Unidos, el golpe de Estado apoyado por un embajador de Estados Unidos contra Madero y Victoriano Huerta, que le costó tanto a México, porque recuerden que la revolución fue un año primero, hasta que Madero gana la elección, y luego, más allá de lo que haya pasado con Madero, un hombre extraordinario que creía en la democracia, que después tuvo problemas con los zapatistas y se puede, según la interpretación, decir que no tuvo, digamos, la sensibilidad para atender estas demandas de los campesinos, pero eso no puede justificar un golpe de Estado ayudado por un embajador de Estados Unidos. Y llega Victoriano Huerta y luego viene pues todo lo que ocurrió. Y luego en 1914 quisieron invadir nuevamente a México. Y desde los héroes y heroínas de la independencia, pasando por los niños héroes, la lucha contra la invasión francesa y la lucha que dieron los marinos mexicanos en Veracruz y el pueblo de Veracruz contra aquella invasión, tienen que estar grabados en nuestro corazón. Entonces es tan importante que se estudie la historia desde la primaria y que todos conozcamos la historia de México, porque nos ha costado mucho la independencia y la soberanía. Y en México la soberanía, desde Morelos, dimana del pueblo, y también hubo vulneración a la soberanía de muchas maneras, porque un fraude electoral vulnera la soberanía. Entonces, nosotros no podemos, y menos como presidenta, como decir no veo, no. Esto tiene que conocerlo el pueblo. Presidenta, ¿usted está de acuerdo en que se lastima la confianza en esta relación de cooperación? Pues esperemos que no, ¿verdad? Que sea una excepción y que sigamos manteniéndonos con una buena relación. Gracias, buenos días. Vamos, vamos por aquí. Presidenta, muy buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Dice que la soberanía no se negocia, que espera que sea esta una excepción de lo que pasó en Chihuahua. ¿Cómo asegurarse de que también se siente un precedente para que no tengan otros gobernadores o gobernadoras, sobre todo de oposición, esta idea de que es fácil darle cabida a agentes extranjeros para estos operativos? Se lo pregunto porque pareciera haber un reclamo, una petición, una exigencia, sobre todo la percibo en redes sociales, para que no haya impunidad, Presidenta. Si ya se ha establecido que hay una violación a la Constitución, si hay delitos que se cometieron, como Presidenta, su opinión acerca del juicio político o de la destitución en el caso de la gobernadora de Chihuahua o el fiscal general del Estado, Presidenta. Primero tiene que aclararse, eso es muy importante, tiene que aclararse cómo fue esta situación y tiene que revisarse, porque no es nada más lo que se le pudiera ocurrir a la presidenta, tiene que haber una investigación para ver cómo fue que se dio esta situación. Entonces, la gobernadora dijo que creó una comisión. Bueno, vamos a ver qué resulta de esta comisión que estableció la gobernadora. Y mañana, de todas maneras, el Senado de la República, tengo entendido, que citó a la gobernadora y al fiscal. Que no se trata de que es mi opinión, ¿no? Los senadores tienen
obviamente su independencia, su autonomía, pero no debe ser esto un tema de un partido político contra otro, sino de, en esencia, por qué esto no debe ocurrir en el debate que se pueda dar en el Senado de la República. Y en todo caso, pues ya una vez que se conozca la información, pues la actuación que pudiera venir de las autoridades correspondientes, la Fiscalía o las autoridades correspondientes. ¿Usted daría un llamado a la gobernadora para que se presente al Senado o no ha confirmado? No, eso depende de ella. Yo no puedo darle instrucción a una gobernadora que fue electa por su pueblo. Ella tiene que tomar sus propias decisiones. Insistiendo, Presidenta, en esta comisión o esta unidad especializada que pareciera una farsa, una burla, porque bien lo ha dicho usted, o es el secretario, o es el fiscal, o es incluso la gobernadora, pero no hay más. Del lado federal, ¿quién sería responsable de asegurarse de que esta versión que vaya a dar la unidad especializada se confirme y se actúe en consecuencia? Pues en todo caso la Fiscalía General de la República. ¿No habría unidades especializadas ni nada que se le parezca? No, pues en todo caso hay una investigación por algún delito, pues tiene que ser la Fiscalía. Presidenta, en otra perspectiva, el mismo periodista que publica en el LA Times, o uno de los primeros en confirmar que se trataba de agentes de la CIA en Chihuahua, ahora publica un presunto plan o estrategia del embajador Ron Johnson para ir contra políticos corruptos. ¿Qué sabe usted de esto? Si le han informado, luego del discurso del embajador de Estados Unidos en México, en Sinaloa, me parece importante revisarlo en medio de esta controversia o polémica, como le quiera llamar. Yo el otro día dije algo que es importante. La lucha contra la corrupción le corresponde evidentemente al Gobierno de México, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, en caso de la denuncia de algún acto de corrupción. Eso es lo primero. Igual que le corresponde en Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos, porque no es un asunto solo de México. El tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada estado. Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía, algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras. Recuerden el caso Cienfuegos. Detienen al general Cienfuegos en Estados Unidos por la DEA, y después el presidente López Obrador le pide al presidente Trump en su primer periodo y al fiscal de Estados Unidos que puedan entregar toda la información de si es responsable o no de algún delito el general Cienfuegos. Envían la información y lo que se ve es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular, ilegal que haya cometido el general Cienfuegos. Tan es así que devuelven al general Cienfuegos a México. Y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay delito que perseguir. Entonces, cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República, evidencias. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito, pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían en esos casos. Y también en Estados Unidos pues tienen que revisar pues casos en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso de dos empresarios
que hemos estado pidiendo relacionados con el contrabando fiscal, de combustibles, lo llamado huachicol fiscal, que se ha pedido que se detengan. Son empresarios que tienen doble nacionalidad y todavía no hay resultados. Entonces nosotros también pedimos allá que se entregue a México empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Entonces ellos tienen que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, pues detener a estas personas, ¿verdad? No porque sean ciudadanos estadounidenses, no tienen la obligación de investigar.